Un placer estar nuevamente con todos ustedes en una sesión más de terapia conceptual, de terapia concepto. Aquí lo que intentamos es que una palabra, al ser clarificada como un concepto por cada uno de ustedes, nosotros damos nuestros conceptos, respetamos mucho las diferencias que puedan tener con los suyos y que permite, es más, permite el diálogo si son diferentes para buscar un mejor concepto, pero lo que intentamos aquí es que al tener claridad en esa palabra que transformamos en concepto, se transforma en una herramienta muy útil para los pensamientos, para la agilidad de los pensamientos y para que puedan juntarse con otros claros conceptos en donde no todo es sinónimo y que va a volver específica y muy clara la comunicación. Tenemos 162 conceptos en esta bolsa de plástico, entonces vamos a trabajar y vamos a buscar un concepto de ellos, uno solo, a ver qué tal nos sale. Y el concepto que surge aquí es el concepto, un papelito, equilibrio, el número 49. El equilibrio es un concepto muy interesante porque a nuestro juicio, y más allá de lo que dice la definición o la acepción de los diccionarios, el equilibrio es un estado en donde las fuerzas contrarias hacen que se tenga una realidad estable. Es decir, no hay predominancia de una fuerza sobre otra, de una realidad sobre otra. Y se muestra entonces una situación que cumple con sus funciones, probablemente. Hay un concepto muy nuevo en muchas ciencias que es el equilibrio estable, que para que una cosa esté equilibrada no necesita estar estable o estar localizada en un sitio, sino que puede mantener su equilibrio a medida que se va moviendo. Y esto yo creo que es muy terapéutico, porque la búsqueda del equilibrio es para mí una de las cosas más importantes en los seres humanos, al menos en la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de equilibrio se transforma, y esto desde un punto de vista de opinión personal, se transforma en una mejor capacidad para funcionar, para hacer lo que se tiene que hacer, para estar donde se tiene que estar, para ser inclusive lo que se quiere ser. Y cuando nosotros mezclamos estos tres elementos que nosotros lo tenemos como conceptuados como un triángulo, el triángulo de la existencia y sobre todo de la vida, y que se pone muy interesante cuando esa vida que existe además tiene conciencia, es cuando nosotros entendemos la presencia del equilibrio. Y entonces hay tres equilibrios partiendo de aquí que son fundamentales para nosotros. El equilibrio del ser, ese equilibrio que nos pone a cualquiera de nosotros como personas o como familias, como grupo, como empresa, como unión de personas, como grupo, como sociedad, nos pone en el momento en que estemos cumpliendo con la estructura que tengamos, que estemos cumpliendo las funciones que debemos hacer, que sabemos hacer, que queremos hacer, que podemos hacer. Y entonces esto, ese equilibrio en ese ser es fundamental. Y aquí entonces también toma mucha importancia eso de equilibrio estable, porque ese equilibrio dinámico, perdón, cuando se va obteniendo ese cumplimiento de funciones y ese cumplimiento del ser, a pesar de estar cambiando, yo creo que es un concepto muy terapéutico. En eso, entonces, tenemos que tener muy claro el ser, quiénes somos, qué queremos ser. También el equilibrio del estar, que aquí entonces
entra lo del equilibrio dinámico como protagonista, porque en el momento de ir cambiando se puede estar equilibrado. No perdemos el equilibrio cuando hacemos cambios, inclusive cambios fundamentales, si estamos muy claros en el equilibrio, por ejemplo, del ser, y concebimos que el ser humano tiene un equilibrio en movimiento, un equilibrio dinámico. Y también está el equilibrio en el hacer. Y esto plantea entonces la presencia de la otra parte, de la parte del desequilibrio. Y este desequilibrio, si tenemos, y esto va a ser un juego de palabras o va a parecer un juego de palabras, en esos momentos de desequilibrio, si tenemos un buen equilibrio en algunos importantes del ser, del hacer o del estar, probablemente hacen que se realicen desequilibrios inclusive en el hacer y el estar sin perder la esencia del ser o de cualquiera de los elementos. Entonces creo que la terapéutica, el hecho de sentirnos mejor, de sentirnos logrados, de sentirnos muy bien, de saber que estamos en evolución con el equilibrio, a mí me resulta fundamental. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene un equilibrio estable? ¿Ha revisado el equilibrio en el ser suyo, en lo que es, en la esencia? ¿Ha tenido cambios que sin embargo son cambios de ruptura o han sido cambios de evolución? Los dos son buenos, pero usted tiende a buscar siempre un nuevo equilibrio en el ser, en el estar, muy interesante y muy importante en los seres humanos, o en el hacer. Y creo que cuando tengamos muy claros los equilibrios en el ser, el estar y el hacer, lo más probable es que estemos evolucionando en equilibrio. Eso no implica que por diferentes causas, las más diversas, tengamos momentos de gran desequilibrio, pero en el cual, a nuestro juicio, es importante que mantengamos uno de los tres grandes equilibrios en funciones para que otra vez vuelva a cambiar, después inclusive de los cambios traumáticos en nuestras vidas, pero que hayan servido para lograr nuevos y probablemente muchos mejores equilibrios. Hasta aquí la conceptoterapia de hoy con un concepto realmente muy interesante, el equilibrio, el número 49. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.